Pasemos ahora entonces a la función sumar sí, que es una función matemática y trigonométrica, y su nivel de aprendizaje digamos que es intermedio. La función sumar sí es un excelente complemento de la función contar sí. Lo que va a hacer la función es devolverme el total cuando se cumple un criterio dentro de un rango específico. Ese criterio, en el caso de contar sí y sumar sí, es el mismo. Puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser una fecha o un conjunto de elementos. Tanto para contar sí como para sumar sí, estas dos funciones solo admiten un solo criterio. Por lo tanto, cuando tengo o necesito más de un criterio, el complemento perfecto para esto es la función sumar sí que vamos a ver a continuación. Ahora bien, la función sumar sí, su nombre y sintaxis es el mismo, se llaman es igual sumar sí. Si lo voy a utilizar en el idioma inglés es SUMIF. Como decíamos, pertenece a la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas. Tiene su ayuda en la biblioteca de funciones. El nivel de dificultad es intermedio. Y si necesito la ayuda oficial de Microsoft, hago clic en el enlace. La sintaxis y sus argumentos son tres: el rango, el criterio y el rango suma, aunque este no es un elemento obligatorio. En el ejemplo anterior de contar sí, nosotros contábamos cuántas manzanas se repiten en este rango. Lo que queremos saber ahora no es la cantidad de manzanas, sino el total vendido. Entonces, en este caso, vamos a tener que sumar un tercer argumento, que es el rango donde se encuentran los números. Veamos el ejemplo número 1 para entender el procedimiento de esta función. Lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a este ejemplo de manera tal de contemplar todas las posibilidades. Tenemos aquí, vamos a darle sumar sí. El rango, en este caso, quiero saber cuántas manzanas vendí, o sea que puedo escribir entre comillas manzanas, o como vamos a ver en un rato, la palabra manzanas la puedo colocar en una lista desplegable. El total de las manzanas vendidas son 2261, que si ustedes recuerdan puedo seleccionar, en este caso con la tecla Control, y corroborar aquí debajo el total. Coincide absolutamente, por lo tanto, el procedimiento que estamos usando es correcto. Ahora bien, si yo quiero saber el total de cada uno de los artículos, podría crear una lista desplegable que automáticamente al elegir el artículo van a cambiar los totales. Veamos cómo es el procedimiento. En este caso, yo estoy copiando los artículos aquí al costado, voy a quitar los duplicados y lo voy a hacer mediante una lista desplegable. Validación, lista, nos paramos aquí, creamos la lista. Entonces lo que le vamos a decir a Excel es lo siguiente: nosotros queremos de alguna manera la suma de este rango que corresponde a este artículo y que realice el total. En este caso me da 0 porque no tengo ningún artículo. Aquí si elijo manzanas obtenemos el mismo resultado. Y lo bueno de esto de crear una lista desplegable es que si yo cambio el artículo, automáticamente va a cambiar el total. Este es un procedimiento de alguna manera un poquito más avanzado, de ahí que la utilización de esta lista desplegable no sea obligatoria. Veamos en este caso el ejemplo número 2. Aquí nosotros quisiéramos saber cuál es la nota promedio de los aprobados y de los no aprobados. Para este caso, lo que nosotros vamos a tener que hacer no es usar la función suma, sino usar la función promedio sí, que es la que vamos a ver ahora. Estos dos ejemplos que tenemos aquí nos van a servir para ver la utilización de esta función.
En este caso, lo que nosotros queremos saber es el promedio sí. Aquí tenemos el rango, aquí tenemos el criterio, y cuando encuentre aprobados aquí, queremos que nos haga un promedio de las notas. Aquí lo que nosotros estamos usando es la función promedio sí. Y si ustedes me siguieron en el ejemplo de contar sí, se darán cuenta de por qué en este caso nos está dando error la fórmula. Seguramente algunos se darán cuenta que el aprobados no coincide con el aprobado de aquí. Por lo tanto, al borrarlo, ahí me está diciendo, ahora sí, que la nota promedio es un 9. Si esto lo intento para los no aprobados, el promedio sí, vamos a hacerlo para los no aprobados, vamos a en realidad conseguir el mismo error. ¿Y esto por qué pasa? Porque el no aprobados tiene una S aquí de más, que al quitarlo me dice que el promedio es 3,33. En este caso, lo que estoy resolviendo es la nota promedio de los alumnos aprobados y de los alumnos no aprobados. O sea que en promedio los que aprueban sacan 9 y los que pierden o no aprueban sacan 3,3. Por supuesto que si yo cambio cualquiera de los dos valores, se va a ver reflejado en los resultados. Pasemos a un tercer ejemplo. En este caso, yo quiero saber los totales cuando las ventas son mayores a 500. Veamos cómo lo haríamos. Sumar sí. Aquí tengo, en este caso, el criterio es mayor a 500. Y en este caso no necesito poner el rango suma, porque lo que quiero que contemple son los totales de ese rango. Aquí tengo que el total de los mayores de 500 me da 1353. Si yo sumo este número y esto, aquí tengo que es correcto el resultado. Si esto lo arrastro hacia el costado, automáticamente vamos a obtener los totales y va a ir cambiando de una fórmula a la otra. Lo que se mantiene constante es el criterio. Copiemos la fórmula. En este caso, yo estoy escribiendo el mayor a 500 dentro de la fórmula. Como vimos en el caso de contar sí, también puedo poner mayor a 500 en una celda y utilizar esa celda de referencia. Por ejemplo, aquí uso esta celda de referencia. Y si esto lo voy a arrastrar, tengo que fijar esa celda para, al arrastrar, automáticamente que nos devuelva la cuenta correcta. En este caso estoy escribiendo el criterio entre comillas y en este caso lo selecciono una celda. Recuerden que en este caso el rango y el rango suma serían los mismos, por lo tanto al final se omite. Veamos el ejemplo 4. Quiero calcular los totales para los diferentes métodos de pago. Voy a copiar los diferentes métodos de pago y aquí le voy a pedir a Excel que realice el total de contado o de crédito en cualquiera de los dos casos. Es igual, sumar sí, el rango, el criterio y el rango suma. Si yo, por ejemplo, seleccionara menos celdas entre el rango y el rango suma, posiblemente esta cuenta esté equivocada, ya que me estoy salteando algunas celdas en las cuales sí hay contemplado otros valores. En este caso, automáticamente él realizó la cuenta de manera que no encontrará error. Veamos la fórmula.
Entonces aquí estoy usando la palabra contado, la estoy escribiendo en una celda y la palabra crédito también. Veamos un quinto ejemplo utilizando un formulario. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo quiero saber el total de los elementos que tienen o no tienen factura. En este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Se toma como verdadero cuando la celda tiene un tic, en este caso en el casillero, y se toma como falso en el caso que no lo tenga. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es decirle a la máquina que sume este rango de celdas si es verdadero y que si es así, sume las ventas. En este caso, el total 1094 corresponde a los elementos que tienen factura. Y lo lindo y extraordinario de Excel es que obviamente al seleccionar las celdas, automáticamente el elemento, en este caso el total, se va actualizando. O sea que si yo selecciono todos estos elementos, aquí vemos que el total coincide. Si los voy deshabilitando, se va actualizando la cuenta. Veamos la fórmula. En este caso, vemos que va a tomar como verdadero cuando el casillero tiene un tic o está habilitado. Por lo tanto, en el caso del falso, va a ser lo mismo, pero con la palabra falso. Si selecciono los dos, llegamos al mismo número. Así que en cualquiera de los dos casos, puedo ver reflejado para uno u otro ejemplo. Y aquí vamos a ver en el caso que yo tenga una fecha. Hagamos el ejemplo. Voy a calcular el total luego, o sea, posterior al 1 de junio. Entonces en este caso vamos a hacer la suma de este rango. Aquí tengo el criterio que está tapado y aquí tengo el total. Aquí lo que obtengo sería la suma de estos tres elementos que chequeamos y es correcto. Veamos la fórmula que estoy usando para este caso. La suma si en este rango la fecha es posterior a el 1 de junio en este caso, y aquí obtenemos el total. Por supuesto que lo lindo y hermoso de esto es que si yo cambio el criterio, aquí pongo menor, se va actualizando la cuenta. Lo que no puedo en este caso es decirle a Excel que me calcule el total si la fecha está dentro de un rango, o sea, por ejemplo, es mayor que el 1 de abril y menor que el 1 de octubre. En ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar la función contar si conjunto, que es la siguiente función que vamos a ver. Así que los espero en el siguiente video.